El Renacimiento fue un movimiento que inició en Italia, pero también después llegó a diferentes otros países de Europa. Cada situación geográfica tuvo un estilo un poco diferente, pero fue principalmente un movimiento italiano. Fue donde floreció, donde nació y donde tuvo la mayor cantidad de artistas. Es muy difícil entender o saber exactamente cuándo empezó el periodo del Renacimiento, porque fue un cambio gradual entre la última etapa del periodo medieval y el Renacimiento. Muchos historiadores tienen diferentes fechas, diferentes eventos que marcan de acuerdo a sus conocimientos, pero uno de los más importantes fue la competencia de las puertas del Baptisterio de Florencia. El Baptisterio de Florencia es un edificio que está ubicado justo enfrente de la Catedral de Florencia. La competencia se trataba de hacer diferentes paneles de metal para la puerta que está en este edificio. Los dos competidores fueron Brunelleschi y Ghiberti, dos artistas de este periodo, que ellos representaron la historia del sacrificio de Isaac, que podemos encontrar en la Biblia. Y al final ganó Ghiberti, pero la pieza de Brunelleschi es que la verdad también estaba muy bien hecha. Este evento es el más reconocido por los historiadores para saber que para este tiempo, que sucedió en 1401, ya había empezado el periodo que se conoce como el Renacimiento. El periodo del Renacimiento se caracteriza por el interés y la influencia que tuvieron el arte clásico de los griegos y los romanos en el arte y la cultura de este periodo. La gente quiso retomar después de 1000 años de lo que fueron la Edad Oscura o el periodo medieval, quisieron regresar a la cultura y al arte perdido que fue de estos griegos y romanos. Durante el periodo del Renacimiento también la gente ya no estaba tan interesada en el arte religioso, como fue predominantemente durante la etapa medieval. Ellos retomaron los intereses por la anatomía humana y se basaron mucho en la estética y la belleza del cuerpo. Algunas de las cosas que también cambiaron mucho en este periodo fue el invento de la imprenta, o sea, la reproducción de los libros, que fuera, en vez de copiarlo los monjes en sus iglesias, ahora lo podían reproducir con máquinas de una manera muchísimo más eficiente, mucho más rápida, y que esto ayudó mucho a literalizar a la gente en general de la población de este periodo renacimental. Otro evento también muy importante que pasó fue el inicio del protestantismo contra la Iglesia Católica, que sucedió hacia el final de este periodo del Renacimiento. La filosofía del arte del tiempo del Renacimiento fue muy diferente a la del periodo anterior, porque los artistas quisieron elevar su estatus económico y su estatus de privilegio, porque durante el tiempo del medieval ellos normalmente eran simplemente artesanos que cumplían las demandas de la decoración de las iglesias, pero durante este tiempo del Renacimiento los artistas quisieron elevarse a una posición de ser respetados. Esto es porque su arte era muchísimo más intelectual y tenía muchísimas más ideas y conceptos que probaban, digamos, al público que los artistas también eran personas intelectuales y que eran personas dignas de tener el mismo nivel de un profesor o de a lo mejor un científico o de las personas de esta época que eran también muy reconocidas. También el arte del periodo del Renacimiento no tenía la intención de ser puramente religioso, sino que combinaba también mucho el cristianismo con el paganismo y los hacía poner juntos en un cuadro. Esto era algo que nunca había pasado antes en otros periodos, porque el arte del periodo medieval era estrictamente cristiano. El periodo del Renacimiento fue uno de los periodos más importantes que ha tenido el arte, porque en un tiempo relativamente muy corto surgieron demasiados genios y artistas muy buenos que perfeccionaron su técnica. Todo esto se debe a que los artistas fueron patrocinados por la primera vez en la historia por diferentes familias de dinero. Por ejemplo, en la antigüedad la gente no podía dedicarse totalmente al arte porque tenía que trabajar, tenía que alimentar a sus familias, pero durante el Renacimiento familias adineradas escogían jóvenes talentosos y los criaban, les daban su educación y los patrocinaban para que hicieran el arte y que vivieran prácticamente con ellos, y de esta manera ellos tenían la única obligación de dedicarse totalmente al arte. Obviamente estas familias solamente elegían a los jóvenes más talentosos, entonces había una competencia enorme entre todos estos artistas y todos querían perfeccionar sus técnicas y ser los mejores. Hubieron muchísimas familias que empezaron, digamos, a adoptar estos artistas, pero la primera de ellos fue la familia Medici, que fue una de las familias más importantes de lo que hoy es Italia durante el tiempo del Renacimiento. Por esta misma razón, en este periodo de arte empezamos a ver muchos retratos de personas normales que aparecen en las historias de la Biblia.
El Renacimiento se puede dividir en diferentes estilos de acuerdo a los lugares o de acuerdo a los periodos en los que surgieron. Estos son el Renacimiento temprano, el Renacimiento de Venecia, el Renacimiento de los países del norte, el Renacimiento tardío y el manierismo. Durante el Renacimiento temprano se descubrió o redescubrió la técnica de lo que se llama perspectiva lineal. Esto significa que en una pintura tienes un punto de fuga y todas las líneas convergen en este mismo punto que está normalmente al centro de la pintura. Muchos artistas de ese tiempo también siguieron pintando temas religiosos, pero implicaron también diferente tipo de arte o simbología pagana dentro de las pinturas. Los colores eran un poquito reales y podemos ver líneas un poquito más marcadas, es decir, las pinturas tienen siluetas o líneas muy fáciles de ver en comparación con periodos que vinieron mucho más tarde. El Renacimiento en Venecia surgió en esta ciudad que estuvo ligada mucho al taller de arte de la familia Bellini, y esta ciudad se caracteriza por ser un centro muy importante de comercio durante este tiempo. Por eso la gente tenía mucho más posibilidades de ver cómo estaba surgiendo el arte en diferentes lugares del mundo, de la civilización de ese tiempo. Este arte tiene mucha influencia extranjera, tiene mucha atención a los detalles, tiene muchísimos colores muy ricos que se podían conseguir en diferentes lugares del mundo, y sobre todo tiene efectos de luz que son muy impactantes gracias a la inmensa cantidad de agua que existe en esta ciudad, que es un puente entre la cultura de ese tiempo del Renacimiento italiano y las culturas orientales que hacían comercio con esta ciudad. El Renacimiento también llegó después a diferentes países del norte de Europa. Esto se conoce como arte flamenco. A diferentes países como los Países Bajos, en Bélgica y lo que hoy es Alemania. Esta arte era muy lujosa porque era para una clase de mercaderes, una clase no para las familias ricas, sino para la familia de clase media. El Renacimiento tardío fue una expresión máxima del Renacimiento, es decir, los artistas de este periodo ya tenían mucho con qué madurar su estilo, y los artistas de este tiempo fueron los más famosos de todo el periodo del Renacimiento. Estos artistas son Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Titán, Tintoretto y el Greco. El manierismo fue el último movimiento dentro del Renacimiento, que fue un puente entre el movimiento del Renacimiento y el movimiento que sería llegado después, que es el barroco. Se caracteriza más que nada por los colores súper intensos que no son reales y por las figuras muy alargadas. Las personas que se pintaban en este tiempo tenían poses muy extrañas que no eran para nada naturales, y tenían facciones y partes del cuerpo que estaban muy largas, como el cuello, las manos o los torsos, que no eran para nada naturales. Las obras del periodo del Renacimiento se caracterizan por tener la perspectiva lineal, que es esta ilusión de espacio y líneas que nos llevan a enfocarnos en un punto, normalmente es el punto central de la pintura. Otra de las características del arte renacimental también es la atención a la anatomía del cuerpo humano y la manera en que se puede representar cada músculo, cada parte del cuerpo de una manera muy realista. Podemos ver también en el rostro de las pinturas que los humanos están muy deliciados. Por ejemplo, tenemos imágenes de la Virgen que no representan a una mujer en particular, simplemente una persona que es muy humana, que se puede transmitir los sentimientos de amor que ella tenía, pero que no puede ser una persona que tú reconozcas. Otra característica también son las composiciones, que son muy simétricas y normalmente son muy estables. Es decir, todas las figuras forman una pirámide o forman una estructura que no se siente que es tan transitorio o que se vaya a romper, simplemente nos transmiten mucha paz y se ven muy estables. Las aportaciones del arte que el movimiento del Renacimiento trajo fueron muy importantes. La primera de estas es la ilusión del espacio. Es decir, antes, durante el periodo medieval, se veían imágenes muy planas que no se veía poder ver el fondo o el contexto en el que estaban sentados los santos. Y después del Renacimiento
podemos ver claramente el contexto en que están los elementos o las personas de las pinturas, se puede ver lo que hay atrás y se puede ver esta ilusión de que hay diferentes capas de lo que sucede al principio, lo que sucede un poco atrás y lo que sucede muy atrás de la pintura. Otra de las aportaciones del periodo del Renacimiento fue la ampliación de paleta de colores. Porque antes, durante el medieval, se aplicaban más que nada el color rojo, azul y amarillo, que son los colores primarios, pero durante el Renacimiento podemos ver que los artistas utilizaban una paleta muchísimo más extensa. Podemos ver combinaciones entre estos tres colores primarios que nos dan una gama muy grande de colores. Otra aportación al arte es que la complejidad de las poses de las personas que se dibujaban fue muchísimo más grande durante el periodo del Renacimiento en comparación con lo del periodo medieval. Por ejemplo, antes se pintaban todas las imágenes mirando estrictamente hacia el frente y muy tiesas, pero durante el Renacimiento se pueden ver diferentes fases que son de perfil, de 3/4 para enfrente, poses de personas sentadas, poses de personas con muchas características muchísimo más humanas y muchísimo más relajadas. Durante el Renacimiento podemos ver que se iniciaron a incluir a las personas normales dentro de las escenas bíblicas, es decir, en los cuadros de las pinturas que retrataban escenas de la vida de Jesús, podemos ver también que entre los espectadores eran personas que podemos reconocer de este tiempo.